Bien, buenos días. Hoy iniciamos nuestro trabajo. Ya entró. Bien. Hoy vamos a ver lo que es el movimiento circular uniforme y, y vamos a ver la teoría de esa parte. Y ya para la próxima, que es el miércoles, estaremos haciendo los ejercicios correspondientes. Bien, entonces le muestro el contenido. Esta parte es de lo que vimos la otra vez, el movimiento circular. Entonces, el circular uniforme está debajo, en la segunda página. El movimiento circular uniforme. Entonces, en el movimiento circular uniforme, tenemos que ver unas cuantas cositas. Primero, si yo tengo una partícula moviéndose en círculo, ¿verdad? Así, según lo que vimos la otra vez, esto es un movimiento circular. Pero ¿qué ocurre con esta partícula? Si el tiempo en que da una vuelta la partícula es el mismo cuando da las otras vueltas, entonces ese movimiento es un movimiento circular uniforme. Eso quiere decir que la velocidad angular es la misma siempre, ¿verdad? Porque la velocidad angular, si es menos, significa que el tiempo va a ser mayor. Y si es más, significa que el tiempo va a ser menor. Pero si el tiempo se mantiene, si la velocidad angular se mantiene entre vuelta y vuelta, eso significa que el tiempo de cada vuelta sería el mismo. O mejor dicho, el periodo, ¿verdad? El periodo sería el mismo en el movimiento circular. Entonces, a ese se le llama movimiento circular uniforme. Y cuando esto varía, cuando este tiempo varía, entonces se le llama uniformemente variado. Eso lo vamos a ver en los ejercicios, generalmente. Lo vamos a ver en los ejercicios, cómo vamos a trabajar con eso. Pero ya que yo hablé de lo que es la frecuencia, de lo que es el periodo, aquí tenemos que hablar de lo que es la frecuencia, que es el periodo inverso, y de lo que es el periodo. Y después vamos a ver unas cuantas formulitas de la frecuencia del periodo, aunque no ahora, para los ejercicios sí. Bien, entonces, ¿qué es el periodo? La T. El periodo es el tiempo que dura el movimiento en dar una vuelta o completar un ciclo. ¿Cómo es eso de completar el ciclo? ¿Qué ocurre? Que en física los movimientos repetitivos representan ciclos, o sea, un motor que va dando vuelta, cuando completa una vuelta es un ciclo, cuando completa dos ciclos, y así sucesivamente, o sea, movimientos repetitivos, igual que el péndulo, ¿verdad? El péndulo, que hace así, el movimiento de va y bien, va y bien, va y bien, va y bien, ese movimiento es movimientos completando ciclos. Igual si yo hago así, arriba para abajo, arriba para abajo, ese movimiento también son movimientos que completan ciclos. Entonces, esos movimientos que completan ciclos tienen periodo, y el periodo es el tiempo que dura el movimiento en dar una vuelta.
Eso significa que vamos a suponer que si yo tengo esta partícula dando vuelta y la da en 0.2 segundos, eso significa que el periodo del movimiento es 0.25 segundos. Lo que ocurre es que el periodo se mide en segundos. Ese es el periodo. Ahora vamos con la frecuencia. La frecuencia, que es esta, la F. La frecuencia es la cantidad de ciclos que da la partícula en un segundo. O sea, vamos a suponer, la partícula viene, da una vuelta, da otra vuelta, da otra vuelta y se queda ahí. Ahí en un segundo. Significa que la partícula dio 3 vueltas en un segundo. Esas vueltas son los ciclos, ¿verdad? Entonces, eso significa que la frecuencia fue de 3 Hz. Hz es la unidad de medida de la frecuencia. El Hz es lo que corresponde a la cantidad de ciclos que se da en un segundo. Entonces, esto se mide en Hz. Hz. Entonces, ven que la frecuencia y el periodo son inversos. Periodo, tiempo que dura en dar una vuelta. Frecuencia, cantidad de vueltas que se da en un segundo. En un segundo. O sea, ese es, por eso que son inversas las dos. Y se encuentran también invirtiendo cada una. Entonces, esto de los Hertz, si yo tengo una frecuencia de 8.5 Hz, eso significa que la partícula o el motor, lo que sea, completó 8 ciclos y medio en un segundo. Eso es lo que quiere decir esto, el 8.5. ¿Ven? Entonces, eso es la frecuencia y el periodo. Eso es bien, bien fácil de identificar. Ahora bien, ahora tengo que hablarle un poquito, antes de hablarle de las ecuaciones del movimiento rectilíneo variado, tengo que hablar un poquito sobre lo que es las RPM. O sea, aquí en este tema, a ustedes le van a aparecer ejercicios donde ustedes van a tener que trabajar esto, miren. 54 RPM. El RPM, si se acuerdan, significa revoluciones por minuto. O sea, vueltas, las revoluciones son vueltas entre minutos. Revoluciones por minuto, eso significa vueltas por minuto. Entonces, esos RPM lo que representan es una velocidad angular, una W. O sea, W, 54 RPM significa la velocidad que lleva la partícula, el motor, lo que sea, dando vuelta. Entonces, W, si se acuerdan, nosotros tenemos que utilizarla en radianes sobre segundo. Entonces, las RPM tenemos que convertirla a radianes sobre segundo. Y eso se convierte de la siguiente forma. Miren. La RPM la voy a cambiar por vueltas sobre minuto. Así mismo como yo puse aquí. Ahora bien, las vueltas la voy a cambiar por 2pi.
¿Por qué por 2pi? Porque si se acuerdan, una circunferencia, cuando se completa una vuelta, el ángulo completo vale 2pi, que es lo mismo que 360 grados. Lo que pasa es que aquí no podemos poner 360 grados, porque recuerden que tenemos que tenerlo en radianes, ¿verdad? Ese 2pi es radian. Entonces, 2pi radian entre 60 segundos. Porque recuerden que los minutos corresponden a 60 segundos. Y ahí ya yo puedo convertir el 54 multiplicando 54 por 2 y dividiéndolo entre 60. ¿Verdad? Multiplico 54 por 2 y lo divido entre 60. Eso me da 1.8. 1.8 pi radian sobre segundo. Y ahí ya yo tengo mi velocidad angular en radianes. También el pi, si ustedes lo multiplican por 1.8, es lo mismo. 5.65 radianes sobre segundo es lo mismo. Cualquiera de los dos funciona. Ahí tengo la velocidad angular convertida. Eso ustedes lo van a ver. Bueno, a la próxima, que es el miércoles, vamos a hacer ejercicios donde ustedes van a ver esos, donde ustedes van a tener que transformar de RPM a radian sobre segundo. Y de esa forma es que hay que transformarlo. Muy bien. Lo otro es, aquí voy a ponerlo un poquito más grande. Aquí, de este lado. Aquí de este lado tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es cuando el movimiento rectilíneo aparecen dos velocidades angulares variadas. Si nosotros la comparamos con la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme que nosotros vimos ya hace unas cuantas semanas, esta fórmula, miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. Segundito. Espérense, que aquí no va esto. Y aquí va esto. Ahí. Si se dan cuenta, aquí tenemos las fórmulas del movimiento rectilíneo. Y si yo la comparo con las del movimiento circular, disculpen, aquí es una C. Si yo la comparo con el movimiento circular, son idénticas porque la W en este movimiento está en lugar de la V en este movimiento. Míralo ahí. WF, aquí está VF. WI, aquí está VI. ¿Ven? Y la aceleración angular, que aquí está como un alfa, pero lo mismo. Aquí está como la A.
Mírala ahí. O sea que la diferencia entre el movimiento circular uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme es solamente las variables, pero la fórmula se hacen idénticas. Aquí el ángulo aquí está representado con la X. Esa es. ¿Vieron? Es bien fácil de identificar, bien fácil de identificar. Significa que tiene el mismo criterio que ya nosotros hemos hecho con relación a los ejercicios. Si me falta una variable, entonces elimino la ecuación que tiene esa variable y utilizo otra ecuación que no la tenga. Y así sucesivamente. El mismo criterio. El mismo criterio. Bien, entonces voy a seguir. Luego, creo que ya, bueno, ya estas fórmulas nosotros las vimos en la clase pasada, donde yo le enseñé la formulita que representa, o sea, la formulita que me compara la velocidad lineal con la velocidad angular y la formulita de la aceleración centrípeta, que eso nosotros lo vamos a ver en los ejercicios, es más fácil verlo en los ejercicios, para no perder mucho tiempo ahí. Ok. Ya, hasta ahí está bien. Ese era lo que yo tenía que darle sobre el movimiento circular uniforme. Y ya para la próxima, lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar haciendo ejercicios. Vamos a ver, preguntas sobre esto. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, profesor. En la cantidad de ciclos, o sea, en las revoluciones por minuto, ese 54 que usted puso, ¿de dónde salió? Ah, no, yo solamente puse como si fuera un ejercicio, 54 revoluciones por minuto. ¿Oíste? Ah, Eso okay, es solamente como un ejemplo. La okay. se convierte en 54, viene siendo la constante del valor, ¿verdad? Puede ser 3, 4, 500 revoluciones por minuto. ¿Tú ves? Okay. A ver, preguntas. ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces, voy a quitar la grabación.